Tema también interesante y que tiene algo de controversia. Aquí en el programa ustedes han escuchado que nos encanta hablar de historia y creo que a todo nuestro público también le encanta que hablemos de historia. Y hemos tenido, no en una, sino en muchas ocasiones, sobre diferentes temas. Que si Benito Juárez, que si Maximiliano y Carlota, que la independencia de México, que la Revolución Mexicana, que la historia de la política en años más recientes. Hay diferencias entre los expertos que vienen al programa y a mí me sorprende mucho. Entonces, con el afán de aprender más, no de pelearnos, no de agarrarnos a sombrerazos, ni nada de eso, sino con el afán de crear más pensamiento crítico en cada uno de nosotros, hemos invitado a dos expertos en historia que ambos aceptaron venir aquí, no a pelear, sino a dialogar, a platicar de este tema de la independencia de México, de la conquista de México, de la conquista y luego la independencia. Todo esto surgió porque fui a ver la obra de teatro de Nacho Cano sobre la Malinche, y entonces cuando vi la Malinche dije, ah, caray, esta es una historia muy distinta a la que me enseñaron en la escuela. Aquí me pintan a los conquistadores españoles como muy buena onda, como que no violaron, como que no hubo sangre, de hecho lo dicen en la obra, y como que nos vinieron a salvar del sangriento imperio azteca. Y obviamente esa información contrasta lo que yo aprendí y lo que creo que todos aprendimos en la escuela. Entonces hemos tocado el tema y está con nosotros hoy Juan Miguel Zunzunegui, que regresa al programa. Él es especialista en filosofía, geopolítica y religiones, investigador, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades, que está presentando su nuevo libro Al día siguiente de la conquista, que aquí lo traes, por cierto. Bienvenido, mi querido Juan Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muy contento. Gracias. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Y también alguien que ha estado en varias ocasiones con nosotros, también muy admirado y querido, Arno Burkholder, doctor en historia, escritor, que ha centrado su trabajo en investigar la historia de México y va a impartir pronto la conferencia ¿Por qué celebramos a Hidalgo y no a Iturbide? Bienvenido, Arno, gracias por aceptar. Marco, como siempre, un enorme gusto estar aquí contigo. Bueno, los invitamos, además de que han estado varias veces en el programa, porque ambos, en forma separada, me han dado versiones distintas de la conquista. Súper. ¿No? Okay. Entonces dije, a ver, vamos a juntarlos para platicar, sabiendo que van a diferir, sabiendo que seguramente no se van a poner de acuerdo en muchas cosas, pero porque queremos aprender y para que nuestro público y yo también escuchemos las historias distintas sobre el tema de la conquista. Entonces, no sé si hay más de dos versiones, pero una versión era que los aztecas eran unos sangrientos y los españoles nos salvaron de los aztecas. La otra era que los sangrientos eran los españoles y estábamos bien con los aztecas. Y luego en medio de esas dos puede haber como 10 versiones distintas, ¿no? Y seguramente la verdadera va a estar ahí. Muchas más, porque mira, Ajá. lo primero que hay que entender es que cada época va creando su versión de los acontecimientos y eso tiene que ver con lo que está viviendo en su presente. Entonces, no me extraña nada lo que nos cuentas de la obra de la Malinche. De hecho, es una interpretación del presente sobre la conquista de México. Si esa misma obra se hubiera hecho, no nos vayamos muy lejos, en los años 70 hubiera sido absolutamente distinta, te lo aseguro. ¿Cómo hubiera sido en los 70? Mira, para empezar, pensemos que era la época de Luis Echeverría, una época en la que ya se insiste en un indigenismo y una época en la que seguramente los españoles no hubieran sido bien vistos. Pero poquito después, ponle por ahí de 1976-82, cuando se descubre el Templo Mayor, pero también tenemos a un presidente, José López Portillo, que tenía más una vocación hispana, seguramente hubiera intentado matizar. Y él se hubiera dicho, no, no fue tan malo como parece. Entonces, yo creo que lo primero que hay que entender es que cada época ve el pasado tal y como está viviendo en esa época. O sea que proyectamos nuestro presente en el pasado. Bueno, es que además lo que dice el doctor es absolutamente lógico, además de cierto, ¿no? Porque, a ver, yo lo menciono mucho en mis libros, además de la historia, es importante conocer la historia de la historia, es decir, darte cuenta que en diferentes épocas te cuentan diferentes versiones de los personajes. Ajá. Y entonces ahí no te queda más remedio que entender y asumir que por supuesto que además hay discursos políticos e ideológicos que siempre se mezclan con la historia, ¿no? Si tú preguntas sobre Benito Juárez, en tiempos de Benito Juárez, las versiones sobre él son terribles. Bueno, no todas, pero bueno, la caricatura política lo criticaba mucho y demás. Porfirio Díaz se dedica a construir un culto a Juárez. Si tú preguntas sobre Juárez en tiempos de Porfirio Díaz y de ahí en adelante es maravilloso. Igual con Iturbide y con Hidalgo. Si estaba en el poder en el siglo XIX algún iturbidista, como Anastasio Bustamante, bueno, Iturbide es el padre de la patria y es el salvador, pero si llegan otros liberales al poder, Iturbide vuelve a ser el tirano y volvemos a exaltar a Hidalgo. Es decir que
no puedes confiar en los políticos para esto de la historia. Pero precisamente porque no puedes confiar en los políticos, Ajá. tienes que confiar en el trabajo del historiador y tienes que confiar en los hechos. Ajá. Al final esto empieza por los hechos y por la interpretación de los hechos. Después viene la interpretación que hacen los políticos. Claro. Pero necesitas agarrarte de algo para que no siempre digas, ay, a cada rato me cuentan una historia distinta. Al final ninguna importa. No, todas importan. Pero importa por el trabajo que se ha hecho al principio de entender qué fue lo que pasó en realidad. Ajá. Y luego viene la interpretación que cada época le dé. Claro, ahorita que nos cuenten cada uno su versión de la conquista de México, me gustaría que además nos dijeran basado en qué, o sea, en dónde encontraron la información para entender de dónde viene, porque dicen que la historia la escribe quien gana, ¿no? No siempre. No siempre, no siempre. De hecho, en No México siempre. la historia la escriben los vencidos desde hace 200 años. Ya. Sí, y también una historia escrita por vencedores no va a durar siempre. Pues porque siempre va a haber nuevos vencedores. Claro. Entonces eso te llevaría a nuevas interpretaciones. Y reinterpretan. Ok, bueno. Algo me queda claro, que los mexicanos pues no somos ni españoles ni indígenas. Algunos serán 100% indígenas o 100% españoles, pero la inmensa mayoría somos una mezcla, somos mestizos, somos una mezcla de los dos. Entonces yo a tomar una posición o la otra, pues le estoy tirando a mis ancestros de un lado o del Exacto, otro. exacto. Y también me queda claro que victimizarme, pues no me sirve para crecer. No nos sirve ser víctimas para poder construir un México mejor. Entonces, en esas dos cosas estamos de acuerdo, ¿verdad? Absolutamente. Totalmente. Ahí De estamos hecho, bien. esa antigua idea de venimos de dos raíces hay que extenderla. Venimos de cuatro. De cuatro. Sí, somos indígenas, somos españoles, pero también hay una fuerte influencia africana y hay una fuerte influencia asiática. Así es. De esas cuatro raíces viene todo lo Ah, demás. africana y asiática Africana y también. Asiática. por supuesto. Y ojo, raíz africana y asiática que no tendríamos sin la raíz española, porque hay una raíz ahí viene. asiática desde el puerto, los puertos de Nueva España del Pacífico se llega a las Ajá. Filipinas, empieza la nao de China y empieza un contacto cultural con Asia. Y claro, es la época en la que empiezan a llegar esclavos de África. Ah. Y eso en la música se va a notar. Y por eso es bien importante para mí aclarar que el mestizaje hay que buscarlo sobre todo como un fenómeno cultural. Porque cuando quieres hablar de mestizaje mezclado con el concepto raza, pasa lo que acabas de decir, pero es que yo soy 100% español, no, es que yo soy 100% indígena. Y dices, a ver, lo que es mestizo en México es la cultura. Tú puedes creerte 100% español, pero comes tacos y comes tequila y tomas tequila y tomas mezcal y eres guadalupano, pues eres mestizo. Y lo mismo, el que es 100% indígena, come tacos de carnitas y es guadalupano, es 100% mestizo Sí. en términos de cultura. Lo que dicen de los asiáticos y los africanos explicaría por qué en mi examen de ADN me salió un porcentaje de asiático africano y yo dije, Sin duda. ahora, Absolutamente. ¿en qué Sin duda, momento? claro, Yo claro. no sabía. Mira, te doy un ejemplo muy concreto que todo el mundo va a entender. Imagínense unos tacos al pastor. Ajá. ¿De qué están hechos unos tacos al pastor? De sabores, salado, dulce, agrio, amargo. Esos son los elementos de la cocina asiática. Sí, claro. No Claro. es coincidencia que a nosotros nos guste ese Como sabor que chino, nos tailandés, estalla en la ajá. boca. Ajá, ajá. Un patay tailandés y un taco al pastor, aunque no tengan una relación directa, tienen la relación del sabor. ¿Y eso de dónde nos viene? De nuestro pasado. Ya. Bueno, y el mole, porque aquí nos encanta decir, es que el mole es prehispánico. No, no es cierto, aunque la palabra muli sí sea de origen prehispánico, pero el mole, como hoy lo conocemos, es una mezcla, claro, muy prehispánica, pero muy española, Ajá. y compáralo con los curries de la India, y es como un curry de la India. Es que durante 250 años esto fue el centro de la globalización. La Ajá. nao de China era la ruta comercial más importante de toda la globalización. Entonces, tú imagínate la nao de China, que nunca llegó a China, y no eran naos, sino galeones, pero bueno, anclada ahí en Manila durante 4 meses, comerciando con el sureste asiático para luego llegar a Nueva España. Entonces, todo lo que viene de Asia a Nueva España es tremendo. Y luego atraviesa hasta Veracruz y llega hasta Europa. Entonces, es que le damos la vuelta al mundo, media vuelta al mundo en ambas direcciones, pasando por aquí. Pero ahí está nuestra riqueza, justamente. Sí, ahí está nuestra riqueza, pero yo sí creo que es importante entender que si acaso el mestizaje es uno de los resultados de todo este proceso. Ajá. Pero por lo que entendemos no es un proceso suave y es un proceso que nos sigue causando problemas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues por un aspecto fundamental que no debemos soslayar, violencia. Ajá. Todo esto empieza en una profunda violencia Claro. y eso es lo que hay que empezar Claro. a discutir. Y ahorita empezaremos a discutir sobre lo que no están de acuerdo. Vamos a ir a una pausita comercial en 1 minuto 30 segundos. Pero a ver, antes de entrar al tema, entraremos en el siguiente segmento de qué tan violentos eran o no eran los españoles. Creo que ahí está la controversia, ¿no? Los españoles eran violentos, despiadados, violadores, esclavizaron y nos explotaron, o
eran como el promedio de la violencia que existía en ese tiempo, o de hecho vinieron a mejorar las cosas, porque los violentos despiadados eran los aztecas. Pero tenemos que entrar en un contexto de un mundo. Estamos hablando de 1519, ¿correcto? Sí. La conquista de México, 1519. No. Lo vamos a extender más, pero ahorita Sí. vamos al respecto. Pero era un mundo violento, ¿correcto? Totalmente. O sea, A ver, el si no eres mundo- violento, no Totalmente. sobrevives en el o siglo sea, el No hay XVI. mundo entero era alternativa. violento. Todos. El mundo invadía, el mundo violaba, el mundo quemaba aldeas, el Era mundo lo normal. esclavizaba, explotaba. Era la orden del día, Sí, lo más totalmente. normalito. Entonces nadie era no violento. No puede haber un mundo no violento en esa época, pero por lo porque tanto es la el- única forma de Y sostenerse. por lo tanto, el que es violento tampoco es ni el único violento ni el malvado de la historia. Solo Y es otro pueblo más que es violento como todos. Entonces otra posibilidad es que también los aztecas hayan sido súper violentos. Absolutamente. total. Y los A ver, españoles también. Sacar corazones no es cosa tierna. Y nada más pasamos de un imperio a otro. Y quemar gente tampoco lo es. No, Exacto. Claro. Sí, pasamos de un orden constituido por estos mexicas, que fue el más importante en este territorio, a ese siguiente orden llamado Nueva España. Y ese proceso fue profundamente violento. Profundamente violento, claro. El tema sale a la mesa porque la obra de Nacho Cano, que por cierto la recomiendo como una obra de teatro, está buenísima, pero sí te ponen a una iglesia católica y conquistadora súper pacífica, y lo dicen mucho en la obra, dice, evitamos la violencia, casi no hubo muertes, ahora las mujeres no serán esclavas, como que las salvaron de Bueno, los la aztecas. teoría cristiana es muy bonita. Claro, contra La sí. teoría cristiana es muy bonita. Y algunos cristianos eran así. Claro, exactamente, Sí, algunos. otros no. Volvemos después de la pausa.